Ya estamos en el espíritu navideño. Vamos a ver si eso se extiende a la gobernabilidad del país. Jennifer, gracias por el pase. Bienvenidos a este Cara a Cara. Hoy, viernes ya 3 de diciembre. Como les cuento, vamos sin más preámbulo a comenzar este programa dándole la bienvenida al alcalde de Lima, Jorge Muñoz. ¿Cómo está, alcalde? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Qué gusto estar contigo y con tus televidentes. A la orden para poder conversar. El gusto es nuestro. Gracias por estar con nosotros. Bueno, viene usted de Colombia y en medio de todas estas idas y venidas y estas pugnas políticas, uno se olvida que las ciudades están cambiando, están saliendo además, ¿no?, de un periodo tan difícil como el que hemos vivido y que todavía nos vamos a tener que cuidar, pero ya sabemos que tenemos que, como se dice ya desde hace un buen tiempo, convivir con el virus, vacunados y todo lo demás. Y usted ha participado en el foro Biodiversidades de América Latina. Quería que nos comente qué tal fue y de qué trató. Sí, Enrique, este es un foro que se realizó auspiciado por la CAF, la Corporación Andina de Fomento, donde se discutió la necesidad de preservar la biodiversidad en las distintas ciudades, cuidar el ambiente y en tener un compromiso, además, asumido por varios alcaldes. Dentro de eso, nosotros presentamos el proyecto que tenemos para mejorar el río Rímac, recuperarlo, para poder hacer del río Rímac un río saludable, un río que tenga los cauces debidamente trabajados. Adicionalmente a eso, que se tenga un espacio de encuentro con la ciudadanía, también una zona para hacer ciclovías, etcétera. ¿Y qué cosa es lo que se ha consolidado, lo que se ha confirmado de esta reunión? Y esto es una buena noticia para Lima, que vamos a recibir una cantidad importante, $600.000, que es una cooperación técnica no reembolsable por parte de la CAF para que este proceso comience y que se recupere de una vez por todas el río Rímac. Eso ha sido parte de una discusión, de una conversación, y esperemos pues llevarlo lo más rápido posible a la ejecución. Primero, obviamente, hay que hacer los trabajos técnicos, los estudios, y después vendrá la ejecución. Muy interesante. Ahora, evidentemente la noticia es excelente, pero con $600.000 probablemente no vamos a transformar lo que usted está planteando. ¿A dónde apunta este programa? ¿Cómo, Mira, no es nueva la discusión sobre transformar todo lo que significa el río Rímac y efectivamente hacerlo sostenible y descontaminarlo y, como usted señala, hacerlo un espacio vivo, ¿no?, donde puedan los limeños realmente disfrutar? ¿Cómo llegar a ello? Mira, una gran caminata se comienza con un primer paso. Ajá. Hay que tener la valentía de ponernos en el partidor y correr la carrera. Hemos tenido la valentía, hemos hecho el esfuerzo, hemos hecho las concertaciones, y estos $600.000, que son cooperación técnica no reembolsable, Ujú. es un primer paso para poder tener los estudios técnicos, para poder hacer una obra que es muy grande en realidad, pero que tiene que tener algunas etapas. Y esta primera etapa es una intervención de 4 kilómetros del río, 172 hectáreas, y que lo que busca es que, de alguna manera, se comience a desarrollar esto de una vez por todas. Han habido muchas decisiones, muchos anuncios en algún momento, pero nunca se han pasado a la realidad, digamos, a la acción. Ahora lo que nosotros estamos haciendo con estas cosas concretas es ya tener algunos elementos que se pasan a la acción. Y es importante recuperar el río Rímac por una sencillísima razón. Todos nosotros sabemos que tenemos 3 cuencas: el Chillón, el Rímac y el Lurín. Pero el río Rímac, el antiguo Límac, como le decían los antiguos pobladores, y de ahí se toma el nombre de Lima, es el río que pasa por el centro de la ciudad, por el corazón mismo de la ciudad. Entonces hay que recuperarlo, esto es algo importante, es algo que se necesita hacer, y esto es parte también del plan de recuperación del centro histórico que nosotros estamos trabajando. Bien, bueno, y ahora vuelve usted a viajar porque va a París por este proceso arbitral del caso de los peajes, va a participar en esta audiencia del proceso arbitral específicamente contra el IMEX. Es compleja la situación con el tema de los peajes, usted lo ha tomado como una bandera realmente de su gestión. ¿Qué piensa? ¿Cómo piensa dejar esa situación? Primero cuéntenos, por supuesto, de esta audiencia
y cómo piensa dejar este embrollo en realidad, ¿no?, de los peajes que carga con toda esta controversia a partir pues, de los presuntos casos de corrupción, ¿no? Sin duda, Enrique, fíjate, estos viajes que estamos comentando son viajes de trabajo, son viajes muy cortos en realidad. Ujú. El primero que hemos estado hablando de él, la ida a Barranquilla era de día y medio, y ya hemos regresado, hemos estado trabajando acá, y yo viajaré el día de mañana para participar en la etapa probatoria de este arbitraje que se realiza en la ciudad de París. Ahí yo voy a presentar los alegatos iniciales y regresaré muy pronto a Lima, pero hay un equipo que se queda trabajando durante unos días en esta etapa probatoria. ¿Qué cosa es lo que estamos buscando nosotros? Probar que este contrato con Línea Amarilla, al igual que el otro contrato con Rutas de Lima, fue tocado por la corrupción de funcionarios que se coludieron con empresas que hicieron cosas por debajo de la mesa. Y eso es lo que vamos a plantear. Estamos llevando testigos muy calificados en ese sentido para poder probar que este contrato con Línea Amarilla fue un contrato corrupto y un contrato que se desvirtuó la naturaleza de la iniciativa privada. Si yo digo mi iniciativa privada, y voy a poner un ejemplo muy simple, va a ser blanca y termino haciendo que en el transcurso o la ejecución sea negra, o sea, una cosa totalmente distinta a lo que ofrecí, eso hay una desvirtuación del sentido de la iniciativa privada, pero además esto se ha producido porque hubo actos de corrupción que están debidamente sustentados, probados y que ahora son materia también de acciones jurisdiccionales aquí en el Perú. Eso es lo que vamos a hacer y esperamos pues poder lograr el resultado que deberíamos como 10 millones de ciudadanos tener en Lima. Tenemos que defender nuestra dignidad. No pueden haber peajes corruptos, no pueden haber contratos que se han hecho por debajo de la mesa o amañados o trucados o como queramos llamarlos, tocados por la corrupción. Eso es algo que tiene que cambiar. La política en este país ha sido una política que ha hecho mucho daño a los ciudadanos. Un sol que se toma de un ciudadano es un sol menos para devolverles la dignidad. Y en ese sentido lo que buscamos es la nulidad del contrato para que no existan peajes como los que se vienen cobrando. Mi intención es que no vayan a haber estos peajes y que esas vías sean vías libres para digamos, el discurrir de los ciudadanos. Según Línea Amarilla, en realidad la discusión, por lo que entiendo, está centrada en unos puntos específicos del contrato. Y sostienen que Jorge Muñoz está yendo al extremo. Usted entonces reitera que la intención es eliminar el peaje como tal. ¿Y por qué? No porque quiera eliminar los peajes, porque los peajes en sí sean malos, sino porque estos contratos que han generado estos peajes han sido contratos que se han hecho desvirtuando el contenido inicial y además tocados por la corrupción y generando una serie de perjuicios o daños que no los paga cualquiera, los pagan los ciudadanos, todos los que pasamos por ahí. Y entonces eso es lo que tenemos nosotros que evidenciar y buscar que se recupere la dignidad y que se recupere la honestidad también de lo que debe ser un contrato de concesión. ¿Por qué la gente no quiere peajes? Precisamente por el manoseo que hay, precisamente por cómo se han hecho las cosas. En otras latitudes, en otros países, los peajes no reciben ningún cuestionamiento, pero aquí en el Perú reciben un cuestionamiento muy grande y la gente no los quiere precisamente porque estos han estado tocados, como he venido diciendo, por la corrupción. Eso es lo que vamos a demostrar y vamos a buscar la nulidad de ese contrato porque no es dable que se nos afecte a los ciudadanos con costos que se han pactado por debajo de la mesa, que no han tenido las formalidades del caso y que sabemos cómo fueron motivados o por qué fueron motivados. Un último tema ahí, Jorge, porque es importante. Entiendo yo, en Línea Amarilla me parece que ha cambiado 2 veces de manos. Una nulidad, ¿en qué terminaría con el actual administrador, con los franceses de Vinci, me parece que es? Mira, ¿Habría ellos un son, justiprecio? ¿Cómo se resolvería ese contrato? Eso tendría que pasar también por algunas compensaciones de algunas cosas que se han realizado. Ya. Evidentemente, tendría que reconocerse eso, pero lo que sucedería es que se reconocería cuál fue el origen y la consecuencia de todo esto
que haría es que no hayan peajes que se cobran producto de una corruptela. Y eso es lo que estamos nosotros buscando y lo que queremos. Hemos respetado todos los marcos normativos. Yo recuerdo muchas personas me decían, tienes que ir a tomar las casetas, tienes que ir a impedir que pasen por ahí mientras que hayan este tipo de peajes. Pero esas soluciones tremendistas no son las que nosotros alentamos. Nosotros tenemos un marco legal, respetamos el marco legal, tan es así que ese marco legal, y mira cómo era la cosa, establecía en estos contratos heredados que cualquier disputa se tenía que ver, en este caso, en París. Entonces, por eso la onerosidad de tener que ir hasta París, por eso el esfuerzo que hay de que esto se ventile en una jurisdicción que no sea una jurisdicción como Lima o una jurisdicción que sea más económica. Pero hay que respetar ese marco legal y conseguir los resultados dentro del marco legal. Estamos luchando contra los peajes corruptos y esa es la bandera que estamos llevando. Y yo soy el primer actor en ese sentido como alcalde metropolitano. Bien, bueno, además ahora entramos, alcalde, a este mes, ¿no?, de temporada navideña con, por supuesto, siempre la expectativa de poder salir de la pandemia y la realidad por la cual no hemos salido todavía de la pandemia. Y hay una variante que causa temor y si bien la vacunación va avanzando, somos todavía proclives a la posibilidad de una tercera ola. Hay que ver nomás países que están bastante más desarrollados que nosotros con el tema de la vacuna y están de todas maneras ingresando y sufriendo un trance de estas características. Se va a exigir el carnet de vacunación para ingresar a espacios cerrados a partir del 10 y usted tiene directamente responsabilidad sobre puntos calientes como el de Mesa Redonda, que ya sabemos qué es lo que ocurre usualmente con la campaña navideña. Cuéntenos, por favor, cómo va a afrontar desde lo que le toca lo que va a ser la campaña navideña. Mira, Enrique, antes de entrar a la campaña navideña que nosotros hemos denominado Compra Chévere, quiero contarte que desde hace mucho tiempo atrás, con los distintos gabinetes que han habido y los distintos presidentes, desde la época del presidente Vizcarra, nosotros estamos colaborando con el Ministerio de Salud, que es el ente rector en estos temas de salud. Hemos enviado hasta 2 comunicaciones, una última al señor presidente de la República, donde le damos una serie de apreciaciones para tener una participación con un enfoque desde lo territorial para sumar a las municipalidades en la lucha contra la pandemia. Hoy tuvimos una reunión virtual con el viceministro Rosell con una serie de temas que hemos discutido y conversado. El MINSA tiene 8 puntos, 8 puntos de una matriz que ellos han hecho, y nosotros lo que hemos hecho es poderles mostrar cómo podríamos participar en esos 8 puntos de la matriz, cómo sumarnos. Y uno de los temas que conversamos también con el viceministro es que las normas que se han dado desde el Ejecutivo tienen que ser cumplidas. Y esas normas que tienen que ser cumplidas tienen cosas que ajustarse. Porque, por ejemplo, ¿qué cosa es lo que dice la norma? La norma establece que hay que hacer un control cuando se ingresa a los locales cerrados, llámese tiendas, galerías, en fin. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que están en la calle? Aquellos comerciantes informales, ese 1.200.000 nuevos peruanos que han perdido los negocios o los trabajos y que se han convertido en comerciantes de calle. ¿Cómo lo fiscalizamos si la norma no dice que a ellos hay que pedirle la doble vacunación? Entonces hay que unir esfuerzos y hay que trabajar en conjunto. La fiscalización que se va a hacer en los negocios, en los locales, en las galerías que son cerradas, parte también por un trabajo conjunto con los conductores de estos negocios, una fiscalización por parte de la municipalidad y la Policía Nacional también. En ese sentido, tenemos que aunar esfuerzos y todos buscar cómo salir de esta situación que es tan compleja todavía. Hemos estado revisando cifras el día de hoy y si bien es cierto que han habido más contagios en los últimos días, no es menos cierto que la letalidad todavía no es una letalidad que tenga que generarnos una preocupación. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que no podemos esperar que la cosa se agrave para poder tomar medidas. Por esa razón es que nosotros hemos tomado la iniciativa y tuvimos esta reunión también hoy con el viceministro Rosell y con su equipo, que están haciendo un muy buen trabajo en ese sentido.
tenemos que sumarnos todos y trabajar todos juntos, porque este partido lo jugamos todos. Así es, nos tenemos que ir, pero quiero de todas maneras pedirle un comentario sobre la situación de su vecino. Usted hablaba de la continuidad que representa Rosell, que es muy interesante, y al mismo tiempo nos acaba de contar los presidentes que han pasado desde la época de Vizcarra. Usted lleva 2 años en la alcaldía y ya ha visto, no sé, 3 o 4 presidentes. Y ahora mismo, como repito, su vecino, el presidente Pedro Castillo, está en un grave problema de gobernabilidad y la próxima semana podría ser clave. ¿Qué opina al respecto de la posibilidad que se llegue a una situación donde la vacancia sea efectivamente pues, algo viable? Y Enrique, fíjate, yo tengo menos de 3 años como alcalde y tengo a 4 vecinos presidentes. Wow. Entonces, ¿qué cosa es lo que esto refleja? Una inestabilidad política que es muy dañina para la gente, para el ciudadano, porque, por ejemplo, como alcalde, cada vez que nosotros hemos hecho un planteamiento, y pongo un ejemplo, al MEF, vamos al MEF y encontramos que cada cierto tiempo hay o nuevos viceministros, o nuevos directores, o nuevos ministros, producto de estos cambios y estas situaciones de inestabilidad. ¿Qué cosa es lo que nosotros debemos de buscar como Estado? Debemos de buscar estabilidad, debemos de buscar gobernabilidad, que las personas producto de esto puedan vivir también con dignidad. Pero para eso un presidente o cualquier autoridad tiene que escuchar a la gente, escuchar la calle, concertar a nivel político y sobre todo ser transparentes. La transparencia es muy importante. Quien no quiere que se le imputen situaciones de corrupción, creo que la transparencia puede ser un blindaje o un antídoto para esa situación y que no caiga en esa problemática. Bastante claro. Muchas gracias, Jorge Muñoz. Ojalá podamos conversar pronto. Gracias por estar con nosotros, alcalde de Lima. Vamos a darle la bienvenida al constitucionalista Omar Cairo, precisamente sobre este tema del que acabamos de hablar. Muñoz señala, sí, la gobernabilidad es fundamental y la transparencia también. Entonces hay de un lado un debate, Omar, ¿cómo está usted? Constitucional. Enrique, buenas noches. Buenas noches, sobre las formas, y por el otro lado están las propias responsabilidades que le tocan al presidente de la República. Entonces aquí, Omar, el tema es claro que la Constitución en estricto señala que el presidente básicamente solo puede ser acusado por temas sumamente específicos. Es una lista que no cabe, me parece, en los dedos de una mano. Ya sabemos, no convocar a elecciones, traición a la patria, son temas sumamente, cerrar el Congreso, ¿no? Sumamente limitados. Y usted ha postulado insistentemente que la vacancia por incapacidad moral no aplica. Y del otro lado, ¿no? Hay quienes pueden decir, oiga, pero entonces, ¿qué pasa con determinados mandatarios a los cuales les pueden aparecer tal o cual cosas? El país tiene que cargar durante 5 años con un mandato con estas complicaciones en la inestabilidad que hay que aceptar. Vive el Perú ya desde hace un tiempo. ¿Cómo se juega ese balance? Y en todo caso, ¿cuál es la salida? Si es que la Constitución plantea alguna posibilidad de salida ante un gobierno, no estoy señalando específicamente cuál, pero que pueda ser considerado pues francamente inepto. Sí, en primer lugar, la vacancia no es un mecanismo para sancionar al presidente, es para declarar que el cargo está vacío y por lo tanto accede el vicepresidente o la vicepresidenta en este caso. En segundo lugar, la limitación del artículo 117 es para procesar penalmente al presidente. Dice acusación, pero eso se debe entender como acusación penal. Y la razón es la siguiente. Este artículo 117 no aparece en esta Constitución. Está desde la Constitución de 1839 y tiene correlato con el llamado antejuicio que existía y existe desde 1839 y desde antes incluso, por el cual una Cámara, en este caso la Comisión Permanente, pero en los otros casos, una Cámara acusaba al presidente ante el Senado y el Senado no condenaba nada, el Senado habilitaba el proceso penal. Y el artículo, la limitación era que para el caso del presidente solamente podía habilitar la acusación penal, el proceso penal en esos 4 delitos, para que el presidente no gobierne temiendo que se utilicen los procesos penales para perturbar su función. Todo lo demás después de su mandato. Por esos 4 delitos se le puede condenar, se le puede procesar penalmente
previa habilitación por el Congreso en antejuicio. Eso se repite en la del 93, pero además se agrega una institución que es el juicio político, por la cual el Congreso ya no habilita el procesamiento penal. El Congreso puede sancionar con la destitución, la suspensión o la inhabilitación al presidente o a los funcionarios que se mencionan en el artículo 99. Entonces, el 117 se aplica al antejuicio, no al juicio político. Y la demostración más clara es la siguiente. El artículo 117 dice que el presidente solo puede ser acusado por 4 delitos. ¿Y qué pasa cuando está acusado por esos 4 delitos? Se suspende el ejercicio de la presidencia, porque lo manda el artículo 114, inciso 2. ¿Y qué dice? Se suspende el ejercicio de la presidencia por hallarse sometido el presidente a proceso judicial conforme al 117. O sea, el 117 se refiere a procesos judiciales penales. No se refiere a que no se le puede acusar en juicio político, que es otra cosa distinta, que no estuvo prevista el previsto juicio político cuando se concibió esta norma. Esta norma es para limitar el procesamiento penal del presidente. Entonces, si es que hay un hecho grave que comete el presidente y se le quiere procesar penalmente para meterlo preso, diciéndolo con claridad, y no es ninguno de los 4, a esperar al fin del gobierno. Pero si ese mismo hecho u otro afecta una norma constitucional, se le puede hacer un juicio político para que la comisión permanente lo acuse ante el Pleno y el Pleno decida si lo absuelve o lo condena suspendiéndolo, destituyéndolo o inhabilitándolo. La salida es el juicio político. ¿Cómo es el mecanismo del juicio político a diferencia del famoso tema de la incapacidad? El juicio político se presenta una denuncia constitucional, puede presentarla un congresista, el fiscal de la nación o cualquier persona afectada por el hecho. Esto se presenta ante la comisión permanente lo califica y la comisión permanente decide si denuncia o no al presidente ante el Pleno. Y en el Pleno, por una mayoría de 2/3 del número legal, descontando a los miembros de la comisión permanente, con lo cual la mayoría el número de votos es menor, va a evaluar si es que el presidente incurrió o no en infracción constitucional. Es verdad que el número de votos es menor, pero el esfuerzo argumentativo es mucho mayor, porque no basta con decir, este es un inmoral, ha mentido, se le está investigando, qué barbaridad, gobierna mal, eso no, sino esta conducta contraviene esta norma constitucional y por lo tanto, si es poco grave, se le suspende, si es grave, se le destituye, y si es muy grave, se le destituye y además se le inhabilita por 10 años. Cuando hablamos de una suspensión, ¿estamos hablando de tiempos específicos? No, eso también tiene que ver con la decisión parlamentaria. Es suspender por un tiempo que el Parlamento considere, destituirlo, con lo cual termina su mandato, o además destituirlo e inhabilitarlo. Y esto ocurre también con los expresidentes. ¿Qué es lo que le pasó a Vizcarra? Vizcarra terminó su mandato y ya cuando es expresidente, hasta 5 años después se le puede hacer juicio político, pero ya no para suspenderlo ni destituirlo, solamente para inhabilitarlo. Es lo que pasó con Vizcarra por el Vacuna Gate, que lo han inhabilitado por 10 años. ¿Qué pasa en un juicio político? ¿Cuánto toma un juicio político, digamos, para una situación como esta? Si no enfrentáramos el martes lo que vamos a enfrentar y más bien el Congreso decidiera ir al juicio político, ¿cuánto tomaría este proceso? Como usted señala, el esfuerzo de argumentación es mayor y uno intuye que el tiempo entonces del procedimiento sería más pausado, sería efectivamente más prolongado. Creo que el tiempo no. Creo que duraría 3 o 4, un mes puede durar, según los plazos que aparecen en el reglamento del Congreso. Me refiero al esfuerzo argumentativo porque no vamos a tener en el Pleno a congresistas que hablen de su pueblo, de que ellos confiaron, que defraudó, que el comunismo, nada. No, o que te digan, señor, esta es una esfera política, esto no es una esfera penal, entonces yo políticamente hago básicamente lo que me da la gana. Ese es un poquito el subtexto de esa respuesta, ¿no? Eso no cabe en juicio político, aunque se llama político por el órgano que adopta la decisión, pero es juicio jurídico porque solamente se evalúa si infringió o no la Constitución. Entonces ahí no cabe que el comunismo, que el liberalismo, que los caviares, eso no tiene lugar eso.
en esta sesión de la vacancia, tenlo por seguro que va a arrancar a las 4 de la tarde y va a terminar a las 12, o se va a prolongar, y estos discursos van a ser... Claro. Sí, estrambóticos. Va a haber una profusión de discursos de tipo político, de alto o bajo nivel, eso no importa, pero es impertinente hablar de eso en un impeachment o juicio político, y en una vacancia menos, porque una vacancia no se sanciona, se verifica, está paralítico, murió, renunció, está loco, y aquí viene la confusión de la destitución a la que se alude en el inciso 5. El inciso 5 dice que vaca a la presidencia por destitución tras haber sido sancionado por el 117. Claro, pero esa es una destitución distinta. El Tribunal Constitucional lo ha esclarecido. Hay la destitución por juicio político, que es la que estamos comentando, y también cuando el presidente incurre en traición a la patria, o por lo menos el Congreso considera, si le hace un antejuicio, se le suspende por el 114 inciso 2, y el Poder Judicial lo condena, traidor a la patria con autoridad jurada por sentencia, en ese caso, el Congreso lo destituye al condenado. Y entonces el inciso 5 dice, vaca la presidencia por destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el 117, traición a la patria y las 3 más que has mencionado. Entonces, creo que está bastante claro que el juicio político no está limitado por el 117. Está plenamente habilitado para procesar en el Congreso a un presidente que infringe la Constitución, y un delito, un hecho delictivo, un hecho agraviante a bienes jurídicos, a derechos, puede ser encuadrado en una infracción a la Constitución. Pero si no infringe la Constitución, ojo, es irrelevante. No se le puede hacer un juicio político por ineptitud. Pucha, creíamos que gobernaba bien y resultó un desastre. Esa es responsabilidad de los votantes. Si elegimos un presidente por 5 años y nos damos cuenta en el camino que elegimos mal, no tenemos alternativa. Lo único es que nuestros representantes hagan efectiva la responsabilidad política de ese presidente que elegimos mal, encabece los ministros. Pero puede haber cargos que vayan más allá de la mera ineptitud. Para terminar... la ineptitud no es causal ni de vacancia ni de juicio político. De acuerdo, pero pretender influir en determinados procedimientos, en fin, no es ineptitud, pero a lo que voy. Si es que... Perdón, Enrique, ¿a qué te refieres influir en procedimientos? Por ejemplo, los nombramientos, ¿te refieres? No, me estoy refiriendo al tema de la licitación. Eso puede ser, mira, no lo he estudiado, pero podría ser infracción de la Constitución. Yo diría que el presidente tiene que aclarar ese tema, pero yo sencillamente, porque se nos ha terminado el tiempo, Omar, pero si es que en un juicio político eventual ocurriera una destitución, ¿qué pasa? ¿Asume él o la vicepresidenta? Asume la vicepresidenta. Ya, ok, perfecto. Enrique, una precisión. Sí. En este proceso se está diciendo que el presidente tiene que responder sobre lo de Breña, las preguntas que se le hagan o no. En este proceso de vacancia el presidente no responde ninguna pregunta. No es interpelación. Exacto. No se llega a entender que este proceso, ya un poco bastante distorsionado, no es un proceso de control político. Pues no está diseñado para que el presidente vaya a responder efectivamente al Congreso de la República. Bueno, vamos. Pasó con Kuczynski y con Vizcarra. No respondieron una sola pregunta, ni se les formuló ni ninguna pregunta. Ciertamente. La memoria a veces es muy corta, Omar, Cairo, incluso para los padres de la patria. Gracias por estar con nosotros esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con Edward Málaga, congresista del Partido Morado. Nuestro país, por supuesto, qué duda cabe, siempre nos da sorpresas y nos da también buenísimas sorpresas para los que no estamos imbuidos, ¿no? Por ejemplo, en el mundo arqueológico tan rico que es el que tiene el Perú. Hace poco tiempo, hace unas semanas, hace un mes, fue declarado Patrimonio Mundial, ¿no? Por la Convención de UNESCO, el complejo arqueoastronómico de Chanquillo. Es esta maravilla, ¿no? Un monumento pues dedicado a
a la observación del movimiento solar, ¿no? A la medición del tiempo, más de 2000 años, ubicado por supuesto en Ancash. Y bueno, ahora la pregunta es, ¿qué viene por delante? Vamos a conversar con Eduard Málaga, congresista del Partido Morado, científico por supuesto, para que nos explique. Eduard, gracias por estar con nosotros, porque ahora, hace poco en realidad, conversábamos con Ruth Shady de lo que está ocurriendo en Caral, ¿no? Invadido prácticamente, puesto en riesgo, nada menos que Ruth Shady amenazada con el personaje que es, y por supuesto es una advertencia para que esta maravilla ya reconocida por el mundo sea puesta en valor, sea protegida y podamos disfrutar realmente como se debe y sentirnos orgullosos, que motivos necesitamos. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Encantado de estar aquí y de verdad te agradezco mucho que toquemos un aspecto del trabajo del Congreso que no tiene que ver con los enfrentamientos, no tiene que ver con tumbarse reformas necesarias en estos momentos tan críticos para el país, sino más bien noticias positivas, noticias que nos dan aliento para pensar que a pesar de todo, dentro del Congreso tenemos iniciativas positivas que nos pueden ayudar a salir adelante. ¿Cuál es el planteamiento? ¿No se escucha? ¿Cuál es el planteamiento? Le preguntaba para trabajar en Chanquillo. ¿No se me escucha a mí? Sí, perfecto. Sí, ahora sí ya. Sí, perfecto. ¿Cuál es el planteamiento, la propuesta? Como bien has comentado, Chanquillo salió adelante gracias a la labor titánica del arqueólogo Iván Getzi, que 20 años estuvo trabajando para demostrar el valor de la ciencia detrás de Chanquillo, que quizás, si me das un segundo, es una regla en el cielo, es un observatorio que te permite definir en cada día del año la posición del Sol, la posición de la puesta del Sol. Entonces es un calendario que abarca todo el espectro del movimiento solar, a diferencia de otras construcciones antiguas que solamente te marcan el solsticio de verano, el día más largo, donde la luz brilla de una manera especial. Entonces, este trabajo ha sido hecho con fondos privados exclusivamente. El Estado no se ha comprometido. Y la declaratoria de la UNESCO justamente obliga o no compromete al Estado a cumplir un cierto grado de inversión en el proyecto, lo cual hasta ahora no se ha dado. Y la labor, en este caso del Congreso, ha sido una labor de cooperación entre mi despacho, la Comisión de Cultura, la Comisión de Ciencia, el MEF, el Ministerio de Cultura, la mesa directiva, la vicepresidenta Lady Camones, que también es de Ancash, para dotar al proyecto Chanquillo de una unidad ejecutora, lo cual significa que va a poder recibir fondos. Esto ha sido aprobado ya en la ley de presupuesto en la semana anterior, y con esto Chanquillo ya adquiere la autonomía necesaria para poder recibir estos recursos y asignarlos, por ejemplo, a la asignación de personal, de materiales, para investigar, para preservar, para poner en valor y para eventualmente desarrollar un circuito turístico en una maravilla del mundo que todavía permanece cerrada o, digamos, no de acceso fácil a la población. De verdad que es maravillosas esas vistas aéreas y relacionándolo con lo que usted señala, el grado de detalle, ¿no?, que se trabajó en realidad de día a día. Estamos hablando de una proeza y además es un monumento que tiene más de 2000 años, ¿no? Estamos hablando de cerca de 2300 años y el valor de otro término que has mencionado, que es la arqueoastronomía, es muy interesante. Es un maridaje perfecto entre ciencia y cultura. Esa es la razón por la cual yo me entusiasmé tanto. La arqueoastronomía se trata de tratar de entender, de descifrar a partir de lo que vemos hoy, de esa construcción maravillosa, qué debieron saber nuestros ancestros, ¿no?, para llegar a ese punto, porque como bien sabemos todos, no dejaron escritura. Entonces, ¿cuál era su percepción del universo para poder querer medirlo de esta manera? Sabían de la existencia de, por ejemplo, de estrellas, de satélites, de cometas, la Tierra era plana o redonda para ellos. Este es un campo de investigación apasionante, donde podríamos incluso, soñando en un futuro, llegar a tener el primer museo, imagínense esto, de la ciencia de los antiguos peruanos. Un homenaje al legado científico, una tarea que hemos dejado de lado hace 500 años. Ya no somos una sociedad basada en el conocimiento, nuestros ancestros sí lo eran, Enrique. Efectivamente, hace algunos días hablaba con este joven estudioso de los quipus, Manuel Medrano, que precisamente
mexicano, por cierto, yo pensé que era yacuchano por el apellido, o de ancestro mexicano estadounidense, muy joven, y que efectivamente casó su pasión por la arqueología con su pasión por las matemáticas y vio en el quipu precisamente el artefacto perfecto, ¿no? Que fundía, estoy hablando, ¿no? Cuando usted me habla de la arqueología y la ciencia, todos realmente los desarrollos que alcanzaron nuestros ancestros nos deberían dar algún tipo de ejemplo para tomar lecciones, ¿no? De lo que vivimos hoy. Lamentablemente ahora... Sí, por favor. Sí, por favor, si nos ponemos a pensar, todo lo que nos han dejado nuestros ancestros tiene que ver con casi todo con desarrollo científico. Estamos hablando de genética, de hidráulica, de ingeniería, de física, de química, en fin, casi todas las disciplinas están ahí desarrolladas. Y creo que es importante que nuestra población aprecie no solamente pues, la belleza, la estética de una ruina o de un monumento o de un sitio arqueológico imponente, sino también el conocimiento que está detrás de ello. Creo que eso nos ayuda a revalorizarnos como identidad, como patrimonio, porque además todos estos desarrollos se dieron independientemente del resto del mundo. Nosotros en América hemos estado aislados, a diferencia de lo que pasaba entre Asia, Europa y África, por ejemplo. Ojalá habláramos más de estos temas, ojalá nos enorgulleciéramos más de estos temas. Anoche precisamente hablábamos de la situación de la innovación, la ciencia y la tecnología en el programa, pero las matemáticas de las que estamos hablando últimamente en el Congreso son las de la vacancia, ¿no? La aritmética de la vacancia y si se va a llegar a los 87 votos. Esta no era el sentido de esta conversación, pero de todas maneras le quiero pedir una opinión sobre lo que estamos viviendo en términos de gobernabilidad. El secretario general de su partido asistió hoy a conversar con el presidente Castillo, que su carga, por supuesto, tiene en este embrollo. ¿Cómo observa usted este nudo que ya no es de quipu? Es un nudo gordiano, efectivamente. Así es. Ahora, hay que ser muy claros, ¿no? El que tenga uno una posición a favor o en contra de la vacancia no debería tener nada que ver con la libertad y capacidad de criticar o evaluar una gestión. Estamos en un país libre y que aquellos quienes opinen que el presidente no es competente o debería irse, están en todo su derecho de hacerlo y creo que hay justificación para estar descontento. Ahora, eso no tiene nada que ver con el hecho de que la causal de vacancia por incapacidad moral permanente no aplique a nada de lo que se está viendo en estos momentos que nos indigna tanto, que nos preocupa tanto, todas las faltas que ya se han mencionado, que he mencionado en la entrevista anterior. Entonces, ahí hay un tema que resolver porque necesitamos reformas constitucionales que nos preparen para estos escenarios. No hemos llegado preparados para estos escenarios. La vacancia se está utilizando como una herramienta no de control político, sino de destitución, de tratar de eliminar un resultado que no nos gusta. Nosotros desde el Partido Morado en agosto de este año presentamos una moción a la Comisión de Constitución para regular justamente ambas figuras, tanto la cuestión de confianza, eventual cierre del Congreso, como la vacancia, apelando al hecho de que la vacancia por incapacidad moral permanente debería ser definida como mental o física permanente, que es algo demostrable, un criterio objetivo, y que en los otros temas que pueden ser asunto de cuestiones morales, éticas, corrupción, por ejemplo, sean definidos más bien en el artículo 117 de la Constitución, que nos ayuda justamente a precisar causales para un juicio político. Entonces, habría que diseñar, habría que reformar los mecanismos, pero lamentablemente este tipo de propuestas no fue priorizada, ¿no? Ya tendríamos la propuesta aprobada, ya tendríamos cómo hacer frente a esta situación en este momento, pero no. Se priorizó por otros motivos, una ley interpretativa para proteger al Congreso. En eso hay que hacer mea culpa. No culpo tampoco a la población que está descontenta con la imagen del Congreso porque se dedica a estas cosas. Bien, ojalá salgamos de este debate binario y efectivamente entremos a estos matices que son malas palabras, pues, ¿no? Cuando el debate está tan polarizado, tan simplificado y a veces tan brutalizado. Ojalá tengamos, ¿no? Precisamente las perspectivas como nuestros ancestros, ¿no? Para manejar las cosas con un poco más de cabeza fría y, por qué no, de ciencia. Gracias, Edward Málaga, por acompañarnos esta noche, congresista del Partido Morado. Vamos a regresar después de la pausa porque seguimos en esta ronda de diálogos que ha iniciado el presidente y vamos a conversar con el secretario general de Acción Popular, un partido muy importante. Anoche conversamos con un congresista, pero el Mundo del Águila es el nuevo secretario general y, por supuesto, es dirigencia pues ya en actividad. Volvemos tras la pausa.
Hoy, bueno, el presidente Pedro Castillo inició esta anunciada ronda de conversaciones con líderes políticos que tienen representación en el Congreso. Ha estado el Partido Morado, Podemos, Somos Perú, APP y Avanza País, que bueno, que tiene algunas discrepancias en torno a quién sería la dirigencia representativa, pero el hecho es que finalmente han acudido, han estado. Y lo que sabemos es que el lunes la bancada de Acción Popular, importante bancada, se va a reunir para definir su postura. Anoche conversamos con uno de sus representantes, el señor Darwin Espinosa, me parece, de Ancash, que señala pues que según su pronóstico iban a votar en contra de la vacancia, tienen mayoría de provincia, de 16, me parece que 13 o 14 son del interior del país, 2 son de Lima. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí, hay un proceso interno, pero lo que no sabemos es si como tal la dirigencia de Acción Popular se va a reunir finalmente con Castillo o no antes de este procedimiento de la votación de la admisión de la vacancia. Y se lo vamos a preguntar para empezar al nuevo secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches, señor del Águila. Un gusto que esté con nosotros hoy. Muy buenas noches, encantado de poder conversar con usted, a sus órdenes. Lo que preguntaba, ¿se va a reunir a la bancada de Acción Popular, o mejor dicho, la dirigencia de Acción Popular, que es lo que se ha anunciado, con el presidente Pedro Castillo? ¿Eso está definido? Bueno, el día de hoy yo he recibido una invitación del secretario de la Presidencia para participar en una conversación con el presidente el próximo lunes a las 5 de la tarde. Yo le he manifestado que en la aceptación a esta reunión vamos a convocar primero, va a tener una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido y el día de mañana estaré convocando al Comité Político para tratar el tema y llevar una opinión institucional, no una opinión personal a la reunión con el presidente, ¿no? Entonces, usted está tomando entonces el canal partidista, efectivamente, de preguntarle o de consultar, mejor dicho, con el CEN la conveniencia de esta reunión o no. Pero por lo demás está el tema de la bancada. Usted ha asumido el cargo muy recientemente. ¿Cuál es la relación que tiene la dirigencia de Acción Popular con la bancada como tal? Bueno, la bancada, como se sabe, hasta antes de mi elección, no tenía una estrecha relación con la dirigencia, porque no había dirigencia. Ajá. ¿No? Habían dirigentes a través del comité político que no se reunía. Hoy, con mi elección, el comité político se ha de reunir y, de acuerdo con nuestros estatutos, el comité político es el que fija la línea política del partido y el grupo parlamentario, de alguna manera, ¿no?, tiene que estar acorde con esa línea política porque así lo establecen nuestros estatutos. El grupo parlamentario tendría que supeditarse en todo caso a esa línea. A la línea, lógicamente respetando las libertades que tienen ellos como parlamentarios de no recibir, ellos no tienen mandato imperativo, ellos tienen mandato imperativo, no tienen, y consecuentemente las opiniones que da el comité político marcan la línea a la cual ellos deben de ajustarse, ¿no? Ahora, ¿cómo ya ve usted digamos, la tramitación de esta discusión? Porque, claro, en Acción Popular en los últimos años se han visto posiciones internas controvertidas, que no van en una sola línea. Usted se ha cuidado de exponer su posición personal como tal, nos dice que va a llevar una posición institucional, pero ¿cómo ve finalmente la situación de ingobernabilidad del país y la posición que debería tener en todo caso Acción Popular en una encrucijada como esta? Bueno, sí, efectivamente el país atraviesa por una situación muy difícil, muy crítica, económicamente, políticamente. Los mensajes que da el gobierno son mensajes contradictorios, pierde credibilidad. Hoy hay una solicitud para que el presidente acuda al Congreso. Se espera, por el bien de todos, del propio presidente incluso, que esta moción sea aceptada, que el presidente vaya al Congreso y dé sus explicaciones sobre los puntos que se están tratando en la invitación. Ahora, ustedes por supuesto tienen una larga e importante historia. En Acción Popular en realidad pues ha pasado de todo. El primer gobierno de Fernando Belaúnde no concluyó
en parte, ¿no?, por una inestabilidad generada a partir de una relación ejecutivo-legislativo muy conflictiva. Por supuesto, la situación del país era muy distinta. En esos momentos las cosas se arreglaban, entre comillas, con golpes de Estado. Eso ahora aparentemente está superado, pero lo que hay es una gran inestabilidad política. Han pasado, ¿no?, por otro momento que emergió una figura como la de Paniagua, precisamente como un actor de consenso, ¿no?, frente a lo que fue pues el despelote, por decirlo de alguna manera, del final del gobierno fujimorista. Y también, hay que decirlo, han pasado por un periodo sumamente controversial con la designación de Manuel Merino de Lama como presidente de la República, que hay hasta ahora quienes lo quieren reivindicar esa parte y hay personajes de Acción Popular que la rechazan. Ahora mismo, ¿usted creería factible que la vacancia del presidente sea una salida a la actual crisis política o sería su prolongación? Bueno, primero permítame referirme a lo que usted tocó al comienzo, ¿no? Y qué bien que lo haya hecho al primer gobierno del presidente Belaúnde. En el primer gobierno del presidente Belaúnde tuvo una oposición férrea de la llamada unión entre el Partido Aprista y la Unión Nacional Rodista, ¿no? Es la coalición APRA 1 que se conocía. Pero, sin embargo, el presidente Belaúnde siempre hizo los mayores esfuerzos por entrar en diálogo con ellos en más de 2 oportunidades, hasta 3 incluso, creo. Tuvo las reuniones con Ayala Torre y con Manuel Odría para buscar encontrar un camino que democráticamente el gobierno pueda tener estabilidad. Lamentablemente no se entendió el manejo político democrático que le daba el presidente Belaúnde y consecuencia de ello terminó en un golpe de Estado, ¿no? Pero el presidente Belaúnde hizo todo. Hizo un esfuerzo permanente de diálogo entonces con los actores políticos, es lo que usted recuerda. La política es eso, la política es el diálogo, la política es el encontrar consenso, la política es el ser transparentes, la política es el generar confianza en la población. No se puede hacer una política generando desconfianza porque eso afecta sobre todo la situación económica, y cuando la situación económica se deteriora, quienes pagan los platos rotos son los más pobres del país. Consecuentemente, hoy quienes están pagando toda esta situación son los pobres con el alza del dólar y el incremento de los precios, sobre todo del combustible, que aumenta, el incremento del precio de los combustibles hace que aumente todo en el mercado. Perfecto. Y bueno, con ese antecedente histórico nos quedamos pertinentes. Muchas gracias, Edmundo del Águila, secretario general de Acción Popular, por acompañarnos. Estaremos muy pendientes de los resultados entonces de la próxima semana frente a este partido que duda cabe histórico. Volvemos con más. Vamos a leer rápidamente un extenso comunicado del Ministerio de Energía y Minas sobre un hecho sumamente grave, que es la interrupción o la suspensión de funciones de Las Bambas, uno de los proyectos mineros más importantes del país, si no el más importante. A ver, comunicado de Energía y Minas respecto al pronunciamiento de la empresa MMG Las Bambas, operador de la mina Las Bambas en Apurímac, y a la situación de diálogo en la provincia de Chumbivilcas. El Ministerio de Energía y Minas señala lo siguiente: el gobierno, a través de la presidencia del Consejo de Ministros, MINEM, así como diversos sectores del Ejecutivo, realiza un trabajo articulado y sostenido en aras de mantener un diálogo productivo, respetuoso, sincero entre Las Bambas, los representantes de la provincia de Chumbivilcas y de todas las localidades de su ámbito de influencia, así como también por donde cruza el denominado corredor minero, a fin de alcanzar consenso y soluciones definitivas a las demandas y preocupaciones de la población. A pesar de la intermediación del gobierno, la cual generó espacios de diálogo y un acompañamiento permanente para lograr acuerdos frente a las demandas de la población, no se logró consensos, motivo por el cual se mantuvieron las medidas de fuerza adoptadas por un grupo de la comunidad que tiene demandas que no se ajustan a las perspectivas de la minera, lo que trajo como consecuencia el anuncio de la eventual suspensión de las operaciones de la mina. Con la suspensión anunciada por Las Bambas, se proyecta un impacto significativo debe querer decir, en el PBI, que afecta a las perspectivas de crecimiento económico anunciadas por el gobierno en virtud de su importante efecto en el sector minero y en las industrias relacionadas. Solo en el 21, Las Bambas transfirió al gobierno regional y gobiernos locales de la región Apurímac más de 358 millones de soles, por concepto de regalías contractuales, recursos que son utilizados para cerrar brechas y ejecutar obras prioritarias. A ello se suma su importante participación a nivel de inversiones, empleos y el favorable escenario de los precios internacionales del cobre, factores relevantes en las proyecciones de crecimiento de nuestra economía.
Cabe precisar que las Bambas tienen la facultad de solicitar la suspensión de sus actividades mineras por cuanto se encuentra dicho procedimiento regulado en el marco de la legislación minera. Por ende, puede solicitar al MINEM la suspensión de sus actividades de explotación y beneficio hasta por un plazo de 5 años, debiendo cumplir con las medidas de manejo ambiental y técnico que sean necesarios durante el periodo de suspensión. Confiamos en que la perseverancia en el diálogo, el trabajo multisectorial conjunto a todo nivel de gobierno y la buena disposición de las partes permitirá arribar a soluciones sostenibles en el tiempo. En tal sentido, el MINEM exhorta la mayor reflexión posible de los actores involucrados para mantener el diálogo sin perjuicio de la toma de decisiones que adopten, por lo que hacemos un llamado a las partes a seguir trabajando de forma dialogada y coordinada para sentar las bases de acuerdos satisfactorios, justos y sostenibles en el tiempo. También invocamos que se restablezca el orden público en el corredor y que se depongan medidas de fuerza como los bloqueos, que son actos reñidos con la ley que no ayudan a la búsqueda de soluciones. El MINEM, como ente rector de las actividades mineras, reafirma que solo con reglas claras, sujetas al marco normativo minero vigente, se mantendrá la sostenibilidad de las operaciones a nivel nacional y se construirá un clima social favorable a las comunidades y a las inversiones futuras. Ese es el argumento entonces que ha dado a conocer el Ejecutivo sobre una noticia que realmente preocupa. Yo me voy a tomar agüita, me despido y los dejo por supuesto con todas las novedades deportivas con En Pared. Escucho por ahí que Lucho Trizano no está solo. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.